Resulta que la CIA rociaba químicos desde aviones para controlar el clima durante la guerra de Vietnam. Y no, esto no es una teoría. Hay documentos desclasificados, hay nombres, hay testimonios dados ante el Senado de Estados Unidos. El programa tenía un nombre, Operación Popeye. Su eslogan oficial era este: Make mud, not war. Hacemos lodo, no la guerra. Cuando algo que por décadas fue tratado como una simple teoría de conspiración se convierte en historia oficial, la pregunta ya no es si pueden hacerlo. La pregunta es, ¿sobre quién lo están haciendo ahora mismo? Para poder entender el mapa completo tenemos que volver al principio, a 1947, porque todo empieza ahí. A mediados del siglo XX, las grandes potencias empezaron a ver el cielo como una especie de laboratorio. En octubre de 1947, el ejército de Estados Unidos, junto con General Electric, puso en marcha el proyecto Cirrus. Unos 5 años después, en 1952, la Real Fuerza Aérea Británica hizo lo suyo con el proyecto Cumulus. Ambos tuvieron consecuencias no previstas. Después de que dispersaran el hielo seco, el huracán de pronto giró y se fue directo contra la costa. Causó daños masivos. El científico a cargo del proyecto afirmó que la operación había sido la causa, pero el gobierno lo silenció. Negaron toda relación. Y así, de hecho, nació la primera demanda por modificación climática de la historia. Días después de los experimentos del proyecto Cumulus en Inglaterra, una inundación catastrófica arrasó con el pueblo de Lynmouth. Murieron 34 personas, 90 millones de toneladas de agua, en solo unas pocas horas. Décadas después, cuando los investigadores intentaron revisar los archivos oficiales de esa operación, se encontraron con que los documentos clave de esos días simplemente ya no estaban, se habían esfumado. Esos primeros experimentos fueron en realidad el preludio. La tecnología no tardaría en convertirse en un arma de guerra, usada de forma sistemática y a una escala mucho mayor. Entre 1966 y 1972, la Fuerza Aérea de Estados Unidos llevó a cabo la Operación Popeye. El objetivo era muy claro: alargar la temporada de lluvias para convertir la ruta de suministros del enemigo en un lodazal. De hecho, el programa fue tan efectivo que los propios militares lo consideraron un éxito táctico. El secretario de Defensa le mintió directamente al Congreso. Negó que existiera ningún programa de modificación climática con fines bélicos. Pero la prensa filtró los documentos. El Senado tuvo que abrir una investigación. El gobierno se escudó en la seguridad nacional. Y finalmente, en 1996, la CIA lo admitió todo. El escándalo fue tan grande que en 1978, la ONU firmó la Convención ENMOD. Básicamente, es una lista de cosas que los países acordaron no usar como armas de guerra. Y esa lista incluye, de forma explícita, inducir terremotos, generar tsunamis y alterar los patrones del clima. Y aquí hay una clave para entender este tipo de tratados. Las potencias mundiales no prohíben lo que no pueden hacer, solo prohíben aquello que ya saben que es posible. Bien, ahora es cuando la historia desclasificada empieza a conectarse con lo que se puede observar hoy en el cielo. Durante años, a cualquiera que filmaba las estelas de los aviones y decía que eran fumigaciones, se le descartaba automáticamente. Pero hay un problema con ese descarte. En 1991, la empresa Hughes Aircraft registró esta patente en la oficina de Estados Unidos. Describe un método para reducir el calentamiento global inyectando aerosoles de aluminio en la estratosfera, justo a las mismas altitudes a las que vuelan los aviones comerciales. Esto está patentado, no es una teoría. Por un lado, la teoría habla de aviones que rocían aluminio para modificar la atmósfera. Por el otro, la patente describe aviones que inyectan aerosoles de aluminio para modificar la atmósfera. La pregunta entonces no es si la tecnología existe. Existe y está registrada. Y mientras este debate sucede en Occidente, en Oriente hay un país que lo está haciendo abiertamente y a una escala que no tiene precedentes. Para el año 2025, China planea tener un sistema de modificación del clima operativo que cubrirá 5,5 millones de kilómetros cuadrados. Para darnos una idea, esa es una superficie más grande que toda la India. La clave aquí es la geografía. China está desplegando toda esta infraestructura en la meseta tibetana, justo donde nacen los ríos que alimentan a India y a todo el sudeste asiático. El principio es simple: si China hace que llueva y extrae la humedad de las nubes antes de que crucen la frontera, esa agua nunca llega río abajo. India ya lo está monitoreando y lo califica como un posible robo de lluvia. Y el problema de fondo es que en el derecho internacional no existe ninguna ley que prohíba algo así. Y luego pasa lo de Dubái.
En 2024, una inundación sin precedentes paralizó por completo la ciudad. Resulta que los Emiratos tienen uno de los programas de siembra de nubes más activos del mundo. El gobierno negó que tuviera algo que ver. La ciencia oficial lo atribuyó al cambio climático. Pero la primera pregunta que surgió en todo el mundo demuestra algo. Una vez que se sabe que el clima puede ser modificado, cualquier evento extremo se convierte en sospecha. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, a la geoingeniería, pero a escala planetaria. La propuesta sobre la mesa es inyectar millones de toneladas de partículas en la estratosfera para enfriar artificialmente el planeta, básicamente simulando el efecto de un gran volcán. Y se sabe que la tecnología funciona. La erupción del Pinatubo en 1991 bajó la temperatura global medio grado durante 2 años. Los científicos saben cómo replicarlo. El problema es que si alguien lo hace por su cuenta, nos afectará a todos. Puede que enfríe una región, pero podría provocar una sequía en otra. Y hoy por hoy, no hay ningún gobierno, ningún tratado, ninguna ley que determine quién tiene la autoridad para tocar el termostato del planeta. La operación Popeye tardó casi 30 años en hacerse pública. Cuando los documentos por fin salieron a la luz, confirmaron lo que se había negado por décadas. Pero la pregunta que ningún documento ha respondido todavía no es si el clima se puede controlar. Ya sabemos que se puede. La pregunta que sigue abierta es esta. ¿La última vez que llovió donde estás, alguien lo decidió?